hablando de los consejeros de la primera presidencia o los consejeros de cualquier presidencia o consejeros de un obispado, alguno de ellos también pudiera decir, oiga hermano Oliva, le cuento algo. Yo sirvo como consejero del obispo, pero todos los consejos que le doy al obispo, él nunca me hace caso. ¿Qué opina usted? Yo le diría, o sea que usted es consejero del obispo y el obispo en sus consejos no le hace caso. Pues qué bien. Yo he servido muchas veces en el obispado, algunas veces. A ver, mi llamamiento actual es presidente de la escuela dominical. Antes de ese fue líder de sumos sacerdotes y antes de ese era consejero del obispado. Y todas las veces que le daba consejo al obispo y él me hacía caso, pues qué bien. Y las veces que le di consejo al obispo y no me hizo caso, pues también qué bien. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. En la clase anterior vimos a José Smith y a Sidney Rigdon que estaban revisando la traducción de la Biblia y llegaron a la sección número 77 que habla de preguntas y respuestas. Es única esta sección en donde habla una pregunta y una respuesta. ¿Pregunta sobre qué? Sobre Apocalipsis. Muy bien, para entender mejor Apocalipsis. En la sección número 79 hablaba sobre la firma unida, que es conocida como la Orden Unida, es más conocida como la Orden Unida, que es un sistema en el cual es la forma correcta para administrar la iglesia. ¿Y qué es lo que administraban? Pues el almacén del obispo. Y el almacén del obispo buscaba que todas las personas tengan que comer, todas las personas satisfagan sus necesidades y todas las personas, lo que se buscaba, que todas sean iguales en oportunidades. Que todos sean iguales en oportunidades. Y eso es lo que buscaba. Lo que administraba la Orden Unida realmente era la ley de consagración, que hablamos tanto en la sección número 42. Esta Orden Unida era como un banco, en el cual hablamos bastante en la clase anterior sobre esto. El consejero de José Smith de la primera presidencia era Sidney Rigdon, que en ese tiempo no se llamaba primera presidencia, sino se llamaba presidencia del sumo sacerdocio. José Smith buscaba otro consejero y confió en el hermano Jesse Gauss. Este hermano Jesse Gauss era un hermano ex miembro de los Tembladores que estudiamos creo en la sección número 49, que parece que fue, que también era el hermano Lyman Coppel, ¿recuerdan? Que era un apodo de la iglesia Los Tembladores porque era un nombre largo. Bueno, era un ex miembro de los Tembladores y cogió un testimonio aquí en la iglesia y fue llamado a la primera presidencia. O sea, imagínense lo fuerte que fue. Esto fue llamado el 8 de marzo de 1832 y la sección número 81, la sección número 81 fue recibida el 15 de marzo. Esta sección número 81 es dada o es especialmente para los consejeros de una presidencia. Entonces, si por ahí tenemos a un hermano consejero nuevo de una presidencia, se aplica a hombres y mujeres, pero realmente esta fue exclusivamente para la primera presidencia, pero se puede aplicar para cualquier consejero de cualquier presidencia. En el medio del encabezado, desde donde dice el puntito, los anales, desde ahí vamos a leer, ¿eh? Los anales históricos indican que cuando se recibió esta revelación en marzo de 1832, eso fue el 15 de marzo, dependiendo de los estudios que tenemos en los datos históricos, fue el 15 de marzo de 1832, se llamó a Jesse Gauss al oficio de consejero de José Smith en la presidencia, que antes se llamaba presidencia del sumo sacerdocio. Pero estábamos hablando de la primera presidencia. Sucede que el hermano Jesse se inactivó al poco tiempo, a los 6 meses, y no sabemos nada de él, solo supimos que lo excomulgaron y no sabemos nada más de él. Es verdad que, bueno, a ver, en nuestro estudio es la primera vez que un hermano con mucha responsabilidad de la primera presidencia se inactiva, lo estamos estudiando ahora, el hermano Jesse, pero también se va a inactivar, veremos en clases futuras, Sidney Rigdon, y se inactivó Oliverio Cowdery, muchos hermanos se han inactivado. Pero esta es la primera vez que estudiamos directamente que un consejero de la primera presidencia se inactiva y después lo excomulgan. A ver, algunas cosas. Dos, una que de este hermano nunca más se supo. En datos históricos, en ninguna parte sale él. Simplemente se inactivó y no sabemos nada más de él. Es como que si nos inactivamos de la iglesia nos perdemos. Yo diría como que no es que Dios nos conoce menos, sino que ya no aparecemos en nada.
y ya no aparecemos ayudando, ya no aparecemos en la iglesia. Otra cosa que yo puedo decir es que este hermano, si se inactivó él, cualquier persona puede inactivarse. De hecho, si se inactivó Oliverio Cauderi, que recibió el sacerdocio del mismísimo Juan el Bautista, y luego el sumo sacerdocio o el sacerdocio mayor por Pedro, Santiago y Juan, bueno, cualquiera puede inactivarse. Lo bueno que Oliverio Cauderi regresó a la iglesia. O Thomas B. March, que servía como presidente del quórum de los 12 apóstoles, también se inactivó, pero bueno, ellos regresaron. Este hermano Jesse no regresó, no se supo nada más de él. Quisiera decir algo al respecto también. Un amigo me contó que el hermano de él fue a la misión y al poco tiempo que regresó se inactivó y hasta ahora no regresa a la iglesia después de tantísimos años. Mira, que nadie se sienta seguro, dijo un apóstol, que nadie se sienta seguro que no se va a inactivar, porque no sabe en qué momento le puede tentar el maligno. El elder Cook decía que el que dice que no se va a inactivar de la iglesia es orgulloso. Lo que yo también puedo decir es que un ex misionero que se inactive, que existe, es increíble de pensar, pero existe, este hermano nunca se va a olvidar de que hizo la misión, que predicó el evangelio, que bautizó a muchas personas y que enseñó. Nunca se va a olvidar. Es posible que algún momento regrese, sí, claro. Es como las personas que se bautizan y se inactivan al poco tiempo. Bueno, por lo menos tuvieron el valor de bautizarse, así como tuvieron el valor de salir a la misión, estos hermanos, ellos tuvieron el valor de bautizarse. Y cuando se inactivan, tal vez cuando pasen por ahí, tal vez en el bus o en su carro propio, pasen por la capilla, por el frente, dirán y recordarán, sí, ahí yo me bauticé. O en pasen por cualquier otra iglesia, digan, en esa iglesia yo me bauticé. Siempre van a recordar. Y existe la posibilidad de que ellos puedan regresar. Es por eso que en la misión yo cogí y bauticé a todos los que querían bautizarse. Es verdad que muchos se inactivaron, pero existe la posibilidad que ellos regresen. Cualquier persona puede inactivarse, cualquiera. No podemos sentirnos orgullosos de decir, no, yo nunca me he inactivado. Porque puede ser que sea más tentador para el diablo. De hecho, es más tentador atacar a un miembro que está asistiendo a uno que ni siquiera es miembro. Espero que me hayan comprendido. En, vamos a leer la parte del primer versículo. Lo que pasa que en versículo del 81, sección número 81, lo que pasa aquí es que, como ustedes saben, Doctrina y Convenios fue publicado en 1835. Y en 1835, para publicar el Doctrina y Convenios se cambió de nombre. Antes se llamaba el libro, ¿cómo se llamaba? Repito la pregunta. ¿Cómo se llamaba Doctrina y Convenios antes? El libro de mandamientos, ok, el libro de mandamientos, y se cambia el nombre en 1835 cuando se publica. Y cuando se publica Doctrina y Convenios en 1835, se cambia el nombre del hermano Jesse. Miren, versículo número 1. Y le ponen el nombre a Frederick G. Williams, que fue llamado a ser consejero, porque esta sección es para los consejeros. Versículo número 1 dice, de cierto te digo, mi siervo, Frederick G. Williams, escucha la voz del que habla, la palabra del Señor, tu Dios, y atiende el llamamiento al cual eres llamado, a saber, de ser sumo sacerdote de mi iglesia y consejero de mi siervo José Smith, dijo. Entonces le llama a ser consejero, pero aquí se cambia el nombre porque el hermano Jesse ya no apareció más. Versículo número 2 dice, a quien he dado las llaves del reino, hablando de José Smith, a quien he dado las llaves del reino que siempre corresponden a la presidencia del sumo sacerdocio. Entonces, ¿quién tiene todas las llaves en la iglesia? El presidente de la iglesia, el presidente de la iglesia, el presidente Nelson, actualmente. En ese tiempo, ¿quién era? El hermano José Smith. Y José Smith, aquí lo dice, la presidencia del sumo sacerdocio, que así se llamaba la primera presidencia. En este versículo podemos leer, digo, en este capítulo, esta sección, podemos leer el versículo número 5, que el versículo número 5 se aplica para todos los llamamientos de la iglesia. Ya no estamos hablando de exclusivamente consejeros. Si tenemos un consejero nuevo por ahí que está escuchando, pues sería bueno que estudie bien. Solo son 7 versículos. Pero en el versículo número 5 está hablando para todos los que tenemos un llamamiento en la iglesia. Versículo número 5 dice, de manera que sé fiel, ocupe el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Yo sí agradezco de estar en la iglesia, porque de esa manera la iglesia me ayuda para ayudar. Siempre he querido ayudar. Bueno, la iglesia es un medio para que puedas hacerlo. No hubiera podido salir a la misión si no hubiera sido un miembro de la iglesia. Predicar el evangelio, ayudar a muchas personas predicando el evangelio.
Para mí fue muy importante salir a la misión, ser un misionero. Y aquí nos estamos hablando de que podemos ayudar a las personas en nuestro llamamiento. Si no ayudamos a las personas en nuestro llamamiento, pues perdemos la bendición de ayudar a una persona. Versículo número 6 dice: y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna, en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Entonces recibiremos muchas bendiciones. Lo que puedo decir sobre los llamamientos es que un hermano que se bautiza recibe un llamamiento de diferente nivel de responsabilidad cuando se bautiza. Pero a ver, una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que puede recibir un llamamiento una persona que no es miembro de la iglesia? ¿Una persona que no se ha bautizado puede recibir un llamamiento? ¿Creen ustedes? Alguien dirá, claro, sí puede, pero no debe. Bueno, sí puede y debe. Según el manual de instrucciones, nos dice que una persona que no es miembro de la iglesia puede recibir un llamamiento que no sea de enseñanza. Y pone un ejemplo como puede ser presidente de una organización, de algún plan que estén haciendo, o también puede ser el director de la música. Existen algunos casos de algunos hermanos que sin ser bautizados han servido en llamamientos de responsabilidad. Uno de estos casos es el ejemplo del hermano Mantilla en Guayaquil. Y saludos a la hermana Guillermina Mantilla, la hija que siempre está mirando los videos. El hermano Mantilla estuvo asistiendo muchos años a la iglesia sin ser bautizado hasta que le llamaron como presidente de la escuela dominical. Y el hermano Mantilla estaba sirviendo como presidente de la escuela dominical sin ser miembro de la iglesia. Y me río porque eso me contó la mamita Mantilla. Y ella riéndose me dijo, allí estaba el hermano Mantilla sirviendo como presidente de la escuela dominical sin ser miembro de la iglesia, y se reía. Y sí, esto pasa hasta que alguien le preguntó, hermano Mantilla, ¿y quiénes fueron los misioneros que le enseñaron? ¿Con quién se bautizó? Y el hermano Mantilla dijo, no, yo no me he bautizado. ¿Cómo que no se ha bautizado? Y es presidente de la escuela dominical. Sí, al agua, y ahí se bautizó. Ok, también podemos decir que al ser miembro de la iglesia podemos recibir este llamamiento. Este llamamiento es para servir. Hay algo bonito que dijo el elder Henry B. Hale. Dice, el poder bendecir a la vida de alguien más debe ser nuestra meta. Hablando de los llamamientos, que podemos ayudar a otra persona más. El elder González, una autoridad general, lo que dice al respecto, bueno, yo lo escuché decir una vez, que cuando nosotros estamos en llamamiento y ya aprendemos sobre el llamamiento, nos relevan, dice. O sea, nos llaman para que nosotros aprendamos del llamamiento. Y cuando ya aprendemos, nos relevan, decía él. Otra cosa que él también enseñaba, que en una presidencia debemos ser un líder y no un jefe. Y esto también se aplica afuera de la iglesia. Porque afuera de la iglesia podemos tener una responsabilidad, mejor dicho, ser un presidente de algo, y tener esta responsabilidad y ser llamados a una responsabilidad mayor. Y esto también sirve, o sea, no necesariamente ser miembro de la iglesia y tener esta responsabilidad de ser presidente, sino también afuera. Y no debemos que ser el consejo del elder González, que no debemos ser un jefe, sino un líder. También se aplica fuera de la iglesia. En Perla de Gran Precio, en el libro de Moisés, Perla de Gran Precio está el último libro de la triple, está al final, versículo número 2, hay algunas características que el elder González citó que deberíamos tener una presidencia, ya sea un presidente dentro de la iglesia o un presidente, o puede ser un jefe de una oficina, pero dice que no tenemos que ser jefe, sino líder. También podemos decir que un líder no necesariamente tiene que tener un cargo dentro de la iglesia, por ejemplo, un presidente de algo, no necesariamente, para ser líder no necesariamente tienes que tener un llamamiento, puedes ser un líder sin un llamamiento, inspirando a las otras personas para que hagan lo bueno, empujando, y las personas que te escuchen, que te sigan, y no necesariamente tienes que tener un llamamiento. Pero ahora vamos a estudiar algo sobre un líder. ¿Cómo ser un líder con diferencia a ser un jefe? En Perla de Gran Precio, en el capítulo número 1, estamos hablando de Dios como líder y Moisés. Están hablando los dos. Moisés como siervo o como la persona que Dios preside. Y vio a Dios cara a cara y habló con él. Y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. Miren algo interesante, que el líder tiene una gloria, como dice aquí, la gloria de Dios cubrió a Moisés. La gloria, o sea, como que tiene un manto especial. Además del que el obispo tiene un manto, un presidente debe tener un carisma para llegar a la persona, como que te cubre.
Esa es una característica del líder. Y aquí también vemos en este versículo otra característica, que el líder habla cara a cara. Cara a cara. Sí, lo que pasa es que un líder puede cometer el error de no hablar cara a cara con él. Simplemente lo que hace es coger información de una tercera persona y esa información decirle a una cuarta persona. Y no solo hizo eso, sino habló en un grupo, en una reunión. Entonces, un líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar cara a cara. Dice, o preguntarle, hermano, ¿qué pasó con esto? ¿Qué fue con esto? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Bueno, hablar cara a cara. Eso es lo que yo siempre he hecho en mis llamamientos cuando he estado de líder. Hablar cara a cara. Hermano, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo es esto? Si es que, o recibía muchos rumores. Cuando servía como obispo recibía muchos rumores de otras personas que yo no podía comprobar esos rumores. Yo no podía decir, ¿sabe qué? El hermano tal hizo tal cosa. No se puede decir eso. O sucedió tal cosa porque una tercera persona me dijo. No se puede hacer eso. Una característica de líder es hablar cara a cara. Otra característica tenemos en el versículo número 4. Estamos pasando lo más rápido que podemos porque no es la clase de hoy, sino que me atreví a enseñar esto. En el versículo número 4, Dios le dice, he aquí, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Entonces como que te eleva, el líder te eleva, no te habla cosas feas, te dice cosas bonitas, tú eres mi hijo. Y en todo este versículo, mientras Dios está hablando con Moisés, le está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Versículo número 6 dice, y tengo una obra para ti. Después de decirle, de elevarlo, decirle, qué bonita corbata que tienes, tú eres buena persona, le das el llamamiento o la asignación que tiene que hacer, versículo 6, y, y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, otra vez le dice, hijo mío, y tú eres semejante al unigénito, y mi unigénito es, y será el Salvador, porque es lleno de gracia y verdad, pero aparte de mí no hay Dios. Para ti todas las cosas están presentes, porque todas las cosas conozco. Entonces no solo le dice hijo mío y le eleva, sino que le pone a la altura del Salvador Jesucristo. Mira lo que hace Dios con Moisés, lo eleva. ¿Qué tiene que hacer un líder? Primero elevarlo, tanto como esto, como ponerle a la altura de Jesucristo, ponerlo, elevarlo. Ok, y después de eso le dice la asignación. Versículo 7 le dice otra vez hijo mío, y le sigue diciendo hijo mío, y le sigue explicando la asignación. El líder González decía que toda persona tiene que saber lo que tiene que hacer en su llamamiento. Hay que explicarle, hay que enseñarle. Mira, el versículo 4 hay algo más que quisiera leerlo. Dice, he aquí, tú eres mi hijo, mira pues, y te mostraré las obras de mis manos, pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras porque jamás cesan. Ok, mira, aquí hay algo más. Dice que le enseña las obras de las manos, pero no todas porque son tantas, pero aquí tenemos otra característica del líder. Cuando él enseña sus manos son limpias. O cuando un líder recibe una información, una capacitación, hace la ley del tubo. ¿Saben cuál es la ley del tubo? La ley del tubo. Un tubo y soplas. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa todo el aire por el tubo al otro lado. Es lo que tiene que ser un líder. Cuando recibe una capacitación, él enseña todo lo que le han enseñado. ¿Qué es lo que hace el jefe? El jefe se queda con información para él. Para él. Entonces ahí tenemos una diferencia entre líder y un jefe. Un jefe en una oficina posiblemente le enseñan cosas a él, pero no enseña a todos a los que preside, sino se queda con información. La ley de él es enseñar todo. Sus manos son limpias. Todo el mundo le conoce al líder. Cómo es, dónde vive, qué es lo que hace, en dónde estaría, etc. Todo lo conocen, las manos limpias. En el versículo número 12 aparece el jefe, para que puedan entender. Es como cuando tú estás viendo, vas al teatro y en el teatro estás viendo algo bonito cuando aparece el diablo, o aparece una persona, o aparece la mala de la película, aparece ahí, o aparece la suegra, me dio una broma, o aparece una persona mala en la escena. Entonces la escena como que se rompe, o aquellas personas que iluminan el cuarto cuando se van. ¿Sí han conocido a estas personas? Bueno, eso es un jefe. Es como que todo el mundo le tiene miedo. Uy, ahí está el jefe, qué miedo. En cambio, cuando viene un líder, le animan. Ahí está mi líder, como hacía Napoleón. Napoleón se subía en su caballo blanco en una colina y ellos le veían a Napoleón. Ahí estaba Napoleón y ellos se inspiraban. Ese es un líder. En el versículo número 12 habla más de un jefe. El versículo número 12 dice, y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino
para tentarlo, diciendo: Moisés, hijo de hombre, adórame. Entonces, ¿qué hace el jefe? El jefe simplemente le dice hijo de hombre, o sea, simplemente le baja. No le dice nada bonito, simplemente le habla cosas feas. Tú eres hijo de hombre. Después de que Dios le dijo que es hijo de Dios y que si es hijo de Dios puede llegar a ser Dios, porque es el hijo, pasa el tiempo, puede llegar a Dios. Viene el diablo y le dice: tú eres hijo de hombre, o sea, que tú no vales nada. Ese es el jefe. En vez de alabarte, te deja feísimo, te habla cosas feas. Y después de eso te dice: adórame. Ese es el diablo, ese es un jefe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Un jefe o un líder? Un líder, muy bien. Y ahí dejamos esto, ya vamos a regresar a nuestra clase. En el versículo número, no, en la sección número 82 está hablando un poco sobre la orden unida. Y la orden unida, recuerdan que la parte clave de la orden unida eran los obispos. El obispo en Kirtland, y el obispo en el condado de Jackson, Missouri, que era el condado de Jackson, Missouri, el hermano Edward Patrick, y el obispo en Kirtland, el hermano Whitney. En la sección número 82 estamos hablando de cómo administrar la orden unida. Y ya teníamos dos barrios, ¿recuerdan? En el obispo Edward Patrick en el condado de Jackson, Missouri, y en Kirtland estaba el obispo Whitney. Pero ellos no tenían una buena coordinación entre ellos, como que tenían problemas entre obispos, y esto es común a veces, ¿no? En las iglesias también, principalmente en obispos que asisten a la misma capilla, que, que a veces los hermanos se quejan porque no salen rápido de la clase para ellos empezar su clase, porque están en la misma capilla, o que dejan sucia el aula, no recogida la silla, entonces hay problemas, pero eso se puede solucionar. Estos problemas también se tenían entre ellos. Lo importante es edificar la estaca o la iglesia. Versículo número 1 dice: de cierto, estamos en la sección número 82. De cierto os digo, mi siervo, que por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono. También luego dice que hay personas que pecan, sí, pero que tienen que tener cuidado, que ya de este momento en adelante dejen de pecar. Versículo número 3 dice: porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Y aquí tenemos el tema de la clase: a quien mucho se da, mucho se requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Ok, aquí también podemos decir la otra parte, que cuando, por ejemplo, cuando alguien recibe un llamamiento, o cuando yo doy un llamamiento de mayor responsabilidad, les digo: a mayor responsabilidad, mayor bendición. Ok, si es que peca, mayor luz, mayor condenación. Versículo número 7 dice: y ahora yo, el Señor, en verdad os digo que no os imputaré ningún pecado. Nos perdona los pecados. En el versículo número 8 y 9 está hablando de un nuevo mandamiento, o de una nueva clave, que el versículo número 10 es uno de los más conocidos en la iglesia, que todo el mundo se sabe de memoria. Vamos a leerlo igual. Dice: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Eso está en la sección número 82, versículo número 10. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien me preguntó: Germán, pero yo he hecho todo lo posible, el Señor debe ayudarme. Sí, sí, porque el Señor está obligado en hacer lo que os digo. Y las promesas que te ha dado, te las va a dar, a no ser que tú no cumplas con lo que te pide ahora. Ok, entonces tenemos las promesas y el Señor nos dará estas promesas. En el versículo número 14 está hablando de edificar las estacas o edificar la iglesia. En la Biblia también habla de edificar las estacas. Las estacas son las que se ponen en la tierra para estirar la carpa, o tienes una antena y esta antena se ponen unos cables largos y se ponen unas estacas para que queden bien levantada. Ok, mira, dice: porque Sión debe aumentar en belleza y santidad, sus fronteras, de extender, ¿verdad? Las fronteras se han de ensanchar, deben fortalecerse sus estacas. Sí, de cierto, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. Ropas hermosas se habla de templo. Cuando estamos hablando de fortalecer las estacas son unidades grandes en donde dentro de una estaca, presidida por un presidente de estaca, hay algunas unidades, ya sean ramas o barrios, y los barrios presididos por un obispo. En la sección número 83, y es la última que vamos a ver, habla sobre la mantención de la familia. ¿Quién hace la mantención de la familia? Responsabilidad única del padre. Versículo número 2 del 83 dice: las mujeres tienen el derecho de recibir sostén de sus maridos. Versículo 4:
Todos los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Entonces, ¿la responsabilidad de quién? Es del papá. Esto no quiere decir que la mamá no puede trabajar. Claro que puede trabajar. De hecho, a veces tiene que trabajar porque el papá no está. Es viuda o separada, entonces ella tiene que mantener a sus hijos. Puede trabajar la mujer. Hay algunos hermanos que dicen que las mujeres no tienen que trabajar. Claro, si la iglesia en las oficinas administrativas contrata a mujeres que están casadas y que reciben el sostén de su marido, igual ellos trabajan, entonces sí pueden trabajar. Yo quisiera terminar esta clase leyendo un versículo del versículo número 5 de la sección 80. De manera que, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Señor nos ha llamado a nos ha llamado a servir, y nosotros no somos perfectos, o sea, se nos ha llamado a servir en una iglesia perfecta, sino nosotros imperfectos. Pero el Señor nos ha escogido, si nos ha escogido podemos hacerlo, que podamos ayudar y dar estas bendiciones a otras personas y no perdemos las bendiciones que recibimos al ayudar a otra persona, que podamos cumplir nuestro llamamiento, que podamos hacerlo y recibir estas bendiciones y estas promesas que el Señor nos quiere dar. Solo quiere que nos ayudemos en esta hora. Bien puede hacerla sola, pero el plan es que nosotros ayudemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.